Vamos a partir entonces esta reunión tan acontecida, pidiéndole al Señor y a la Santísima Virgen que nos den su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer también todo el apuro y esta consternación inicial de no conectar y del que se haya quedado un número afuera, en fin. Es curioso, pero a veces el Señor y la Virgen ponen todas estas cosas en el camino para que podamos también ofrecer nuestra contribución al capital de gracias y para abrir y disponer nuestro corazón mejor también a su presencia y a su acción, que finalmente es la que nos interesa. Muchas veces nuestro esfuerzo humano es pobre, es limitado, y todo lo que hacemos cuando lo invitamos a Él a estar con nosotros es apenas un balbuceo, porque Él mismo va conduciendo las cosas a su manera. Sin embargo, queremos ahora disponernos y lo vamos a hacer rezando una de las oraciones que el mismo Santo Padre escribe al final de la encíclica Fratelli Tutti, invitándonos a pedir por esta fraternidad universal. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Conceda a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Queremos encomendarte este encuentro, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana. Bueno, a modo de presentación, a lo mejor hay varias de aquí que ya conocían más a la hermana Ángela. Yo la había visto en algún Zoom, pero no sabía un poco su currículum, como uno dice, su presentación. La hermana Ángela González hace 39 años que es hermana de María, de Schoenstatt. Actualmente colabora con la Federación de las Familias del Territorio Chile-Bolivia. También es asesora de la rama de señoras en Iquique y es asesora de familias en Iquique, Agua Santa y Los Pinos. Y amablemente accedió a nuestra petición de dirigir nuestro Café con Alma desde 29 de julio. Nosotros años atrás somos un grupo de monitoras de talleres de oración, que teníamos talleres presenciales del Espíritu Santo, Adviento, etc. Y hace algunos años quisimos un poco cambiar esta metodología, haciendo presenciales en la Casa Señora de los Pinos, Café con Alma, que nos reuníamos también, a veces era un sacerdote, otras veces una hermana, pero también muchas personas laicas. Así que desde el año pasado que estamos con esta modalidad, adecuándonos a los tiempos de pandemia. Así que muchas gracias, hermana Ángela, bienvenida, muy linda su oración también. Y como tema práctico, bueno, como decíamos al principio, nos costó un poquito el tema de la conexión. Otras veces hemos tenido más
hay personas participando, pero este Café con Alma es grabado, después la Pauli con Paul amablemente lo editan y lo envían para que nosotros lo enviemos a los distintos grupos y así se pueda llegar a más personas lo que es en sí este Café con Alma. Los micrófonos, como parte práctica, los micrófonos de todos nosotros, excepto de la hermana Ángela, van a estar en silencio durante su exposición y al final de la exposición vamos a tener a lo mejor un momento de inquietud, de decir alguna apreciación o de formular alguna pregunta. Y también recordarles que estos Café con Alma, en el fondo también nosotros contamos con aportes voluntarios de todas las personas que se conecten y que lo puedan ver después grabados, porque nosotros así nos sirve de modo de dar un aporte y un agradecimiento a nuestros charlistas. Así que los dejo con la hermana Ángela González. Bienvenida, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad yo me había hecho la ilusión de que fuera presencial. Aprovechando que ya levantaron un poco las restricciones, será para el próximo. Sí, eso es lo que queremos, que sea presencial, ¿verdad?, lo antes posible. Sí, hay que animarse y hay que aprovechar el veranito que no sabemos cuánto nos va a durar. Antes que nos quieran tirar para atrás otra vez, ojalá que no, pero de todas maneras. Bueno, de verdad de corazón me alegro de estar con ustedes y creo que es una instancia muy bonita. Yo había escuchado de la hermana María Jesús alguna vez el tema del Café con Alma, y creo que estos espacios de diálogo y de encuentro en los que podemos compartir nuestras inquietudes, lo que llevamos en el corazón, lo que nos inquieta, lo que nos desafía, siempre son instancias muy valiosas. Yo creo que mucho más ahora en este tiempo que nos está tocando vivir, que está tan desconcertante, por decir lo mínimo, que nos ha hecho reflexionar tanto y tratar de entender en el fondo qué nos quiere decir Dios a través de todo lo que va sucediendo, y por eso también encuentro muy bonito que ustedes hayan querido tomar como tema de estos últimos encuentros la encíclica del Papa, la Fratelli Tutti. Y voy a compartir ahora pantalla. Ustedes me van a decir si se ve efectivamente como pantalla bonita y presentación. ¿Sí, verdad? Ustedes saben que se puede tirar... Ahí está perfecto, hermana. Ya, y ustedes saben que se puede tirar para el lado toda la gente que uno ve y la puede hacer chiquitita, incluso ni mirarla. En esa rayita que hay en la viñeta arriba, uno le hace clic en la rayita, porque después viene un cuadrado, después viene unos más grandes, y al final, bueno, si uno le hace ahí clic, se puede quedar con la pantalla completa, ¿verdad? Bueno, como les decía, sé que ustedes habían tomado justamente la encíclica, la Fratelli Tutti, para reflexionar. Parece que hay alguien que tiene su micrófono abierto y se escuchan a unos niños jugar. Nos alegramos de que estén por ahí. Pero bueno, les decía que... Perdón, hermana, Loreto Martínez, hay que silenciarse, por favor. La que es hospedador también puede silenciar a todos, también es una opción que ayuda. Bueno, yo le puse un título a este encuentro que se llama El riesgo de la compasión. Como les decía, el primero, ustedes lo dedicaron un poco a mirar el primer capítulo de la encíclica, que se llama Las sombras de un mundo cerrado. Y de alguna manera el Papa nos llama ahí, en el fondo, a no desviar nuestra mirada, a no permanecer indiferentes a la realidad, a no quedarnos en el mundo en el que vivimos y que a veces no tiene contacto con otras realidades, y a la que nosotros muchas veces sin querer también esquivamos. Luego, en el siguiente encuentro con el Padre Domingo, tengo entendido, vieron el siguiente capítulo, que es Un extraño en el camino, donde el Papa nos ayuda o nos invita a identificarnos con los personajes de la parábola del buen samaritano. Y él nos dice
que esta historia del samaritano que se encuentra con este herido en el camino se vuelve a repetir de múltiples maneras en nuestra vida personal y en este mundo en el que estamos viviendo. Por eso, de manera tan aceptada, dice en una primera cita que les voy a leer, dice: ya no hay distinción entre habitantes de Judea y habitantes de Samaria, no hay sacerdotes ni comerciantes. Dice, hay simplemente dos tipos de personas, los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo, los que se inclinan reconociendo al caído y los que distraen la mirada y aceleran el paso. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen, es la hora de la verdad. Y él nos pregunta en forma muy directa, ¿nos inclinamos para tocar y para curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinamos para cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo. Y luego continúa diciendo, en los momentos de crisis, la opción se vuelve acuciante. Podríamos decir que en este momento todo el que no es salteador o todo el que no pasa de largo o bien está herido, está poniendo sobre sus hombros a algún herido. Y luego la Fratelli Tutti continúa con otros 6 capítulos, en total son 8, pensar y gestar un mundo abierto, donde el Papa nos invita a ese cambio de actitud, después un corazón abierto al mundo entero, a realmente a romper las fronteras nacionales, de credos, de ideología, en fin, a sentir que todos tenemos algo con que colaborar en la construcción de un mundo nuevo. Después habla de la mejor política, que curiosamente, les cuento como anécdota, ha producido que mucha gente se pelee un poco, porque se mete en temas súper contingentes, pero muy necesarios también. Después hay un capítulo que es sobre el diálogo y la amistad social. Después él mismo propone caminos de reencuentro en esta nueva actitud. Y finalmente habla de las religiones al servicio de la fraternidad del mundo, y llama la atención de que tenemos que evitar nosotros mismos no ser incoherentes en esto. Pero no se alarmen, la idea no es recorrer ni resumir todos los capítulos restantes, es una invitación de todas maneras a que los puedan leer, que no lo ha leído, sino que esta vez yo quería invitarlas a mirar la encíclica desde una perspectiva muy femenina, desde el ángulo de la compasión, que yo diría que es como el centro o el núcleo de todas las páginas. Y lo quiero hacer también tomando en cuenta que nuestro fundador define a la mujer como toda alma, toda pureza y toda entrega, y que de alguna manera esos son 3 elementos claves que permiten enfrentar el riesgo de la compasión. El primero, el toda alma, hace referencia de alguna forma a esa misteriosa armonía entre la materia y el espíritu. El alma se expresa y expresa el espíritu de manera original, única e irrepetible en la materialidad o en la corporeidad de cada persona, con todos los elementos que la componen. Supone que en un cuerpo concreto lo que anima es el espíritu, y si ese espíritu está vivo y presente en el interior de la persona, se nota, se refleja. Si no es así, o sea, si la persona está fuera de sí, o está dispersa, está distraída, agitada o nerviosa por lo que le falta, o pensando en el futuro, en fin, en el pasado, en lo que sea, o por el contrario, está demasiado ensimismada, no va a lograr hacer contacto con la realidad y con sus clamores. Por lo tanto, tampoco va a tener la capacidad de compadecerse. Por eso ese primer elemento tan propio de la mujer, el ser toda alma, es fundamental para poder compadecerse. Pero también el todo pureza, que está dicho como una manera de destacar que la mujer tiene una capacidad particular para ver a Dios detrás de todas las cosas.
cuanto más, en el fondo, cuanto más detrás de las aflicciones de nuestro tiempo pueda haber a Dios, o cuanto más pueda haber a Dios también detrás de las personas, de las situaciones, tanto más es posible lograr ese equilibrio para no pensar que vamos a enfrentar solos el riesgo de compadecernos y que en definitiva las soluciones de los problemas o de los dolores con los que nos encontremos no dependen de nosotros. En una palabra, nos pone en la dimensión correcta de criaturas y de instrumentos en las manos de Dios. Y eso es lo que nos da la medida y la forma en cómo Dios quiere que colaboremos con Él, que seamos buenos samaritanos, por decir así. Y finalmente, el tercer rasgo, que es toda entrega, es tal vez el más característico o más evidente en la mujer. Podríamos decir que también aquí hay un condicionamiento sociocultural. Las mujeres en general, y en Latinoamérica con mayor razón, estamos más acostumbradas a ser Marta que María, ¿verdad? Cualquier cosa que suceda en casa, si hay invitados, en fin, si hay dificultades o lo que sea, la que afana normalmente es la mujer. Pero la compasión a la que nos invita el Papa en su encíclica está lejos de ser esa eficacia en dar soluciones. Y él lo dice en muchas partes, reiteradamente en el texto. No se trata en primer lugar de solucionar el conflicto y que ya deje de molestar. Es mucho más, en realidad a lo que él apela es a una actitud profundamente religiosa que considera como prójimo a toda persona, y suya toda situación que necesite ser aliviada. Y hay que agregar, aunque este alivio a veces consista sencillamente en estar junto al que sufre, como la madre al pie de la cruz, vamos a decir, sin poder hacer mucho, aparentemente, sin poder hacer nada efectivo como a veces uno quisiera. Hay muchas definiciones de compasión, yo tomé algunas, pero si ustedes buscan, si ustedes googlean, van a encontrar millones. Pero en general todas se refieren a lo mismo. La compasión es ese sufrir juntos, es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás, y por lo tanto produce el deseo de aliviarlo, de reducirlo o de eliminarlo. Otra definición de compasión es también en el español, la palabra compasión viene del latín, que significa sufrir con pati, y quien el idioma español la define también como ese sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de otro y que conlleva un deseo de ayudar. Ahora, más intensa que la empatía, la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro. No es solamente empatía, ¿ya? Y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo la situación dolorosa. Sin embargo, tampoco voy a tomar ninguna de esas tres definiciones, sino que voy a tomar la definición de un sacerdote mexicano. No sé si la inventó él, pero me encantó. Para el año de la misericordia, en alguna oportunidad fue a dar un retiro a la rama de señoras en México, donde yo estaba trabajando en Querétaro, y él tomó esta definición, que está ahí al lado derecho, no sé si la ven porque depende de donde tengan los monitos de las personas, que dice que la compasión es poner el corazón en el sufrimiento del otro. Y yo diría, aquí comienza el gran riesgo. Primero, porque un corazón demasiado sensible puede dejarse llevar hasta el punto de perderse. Pero también un corazón frío puede pasar de largo ante el sufrimiento ajeno. Yo diría, tal vez ahí están las dos dificultades de la compasión, o mucho o muy poco. Porque de alguna manera el corazón, sabemos, representa la sede de la persona, su fuero interno, su yo más íntimo. Cuando hablamos de compasión, no hablamos en primer lugar de una acción puntual o de una virtud que se puede desarrollar, aunque también lo es, sino más bien de una actitud que sin duda alguna puede crecer.
Se trata, yo diría, de una disposición innata en la mujer, que por su cercanía a la vida, por ese contacto con lo frágil y necesitado que la maternidad le regala y le confía, la vuelve sensible para procurar por todos los medios remediar la necesidad o el dolor cuando se encuentra con él. Yo creo que esa experiencia de la maternidad la tienen la mayoría de las que están participando en este encuentro, y uno sabe que una mamá no puede, no es una opción para ella desentenderse de un hijo que llora, de un hijo que necesita, que tiene hambre, que se cayó, que se lastimó, en fin. A menos, y aquí empieza también el riesgo, de que ese hijo no esté en su horizonte más inmediato. ¿Ah? Si no lo veo o no lo escucho, si no lo percibo, tampoco puedo compadecerme. ¿Ah? Pensemos, por ejemplo, en las mamás que han abandonado a sus hijos, o en la pobre mujer que trabaja muchas horas del día y que de pronto tiene a sus hijos en una guardería o con la nana en la casa, y que en el fondo no está presente cuando ese niño tiene alguna necesidad en concreto. Esta experiencia de lo más próximo en realidad que se puede tener y que se nos puede confiar es posible porque de alguna manera también ha sido nuestra propia experiencia en los primeros años de la vida, aunque no tengamos ninguna conciencia de ello. Y se amplía y nos capacita, o por el contrario, debe ser sanada y recuperada. No sé, probablemente ustedes saben, pero está comprobado por la psicología que la postura fundamental de un ser humano ante la vida se define en los primeros 4 o 5 años de nuestra existencia humana, y se definen en realidad por la forma como fueron satisfechas nuestras propias necesidades. Si un niño es desconfiado, si un niño es optimista o es pesimista, todas esas cosas en el fondo como una postura fundamental frente a la vida se definen en esos primeros años. Por eso el Santo Padre también en la Fratelli Tutti, ampliando esta idea, dice de manera muy hermosa: desde la intimidad de cada corazón el amor crea vínculos. Es desde la intimidad de la propia vivencia, desde lo que uno es, ¿no? Y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis, de salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, ¿no? Salir de sí mismo. Está en el número 88 de la Fratelli Tutti. Sin este momento de salir de uno mismo, no es posible tampoco poner el corazón en el sufrimiento de otro. Y lamentablemente hoy día, creo que estamos todos de acuerdo, la educación y las tendencias mundiales son más bien hacia el egoísmo, hacia el autocuidado, hacia la satisfacción de las propias necesidades y la realización de nosotros mismos a cualquier precio. Por eso también el Papa, continúo citándolo, dice: hemos sido hechos para la plenitud, pero solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar no podemos dejar a nadie a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Entonces son frases que en realidad uno podría tomar y trabajar un mes completo, porque son muy contundentes y dicen mucho. Y yo me quedé pensando en este bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. No es fácil, por lo demás no es una cosa agradable tampoco, el dejar la serenidad para dejarse alterar por el sufrimiento humano. Porque obviamente que el ser humano está creado para la felicidad, para la plenitud, y es normal que tenga una aversión natural a todo lo que signifique sufrimiento. Pero también aquí comienza el riesgo. No sabemos dónde nos puede llevar la compasión, qué consecuencias puede tener para nosotros y para los que nos rodean. Por eso nos da muchas veces temor poner el corazón en el sufrimiento de otro. Y si lo hacemos, la dinámica propia del amor, que es expansivo, sabemos que nos va a llevar a involucrarnos cada vez más
y vamos a terminar invirtiendo muchas cosas, probablemente tiempo, talento, recursos propios y también ajenos, en fin, y a involucrar necesariamente a otros. Aquí podríamos nombrar un montón de ejemplos, y probablemente si yo les preguntara a ustedes mismas, tendrían un montón de ejemplos que contarme de alguna ocasión en las que se han compadecido de algo, de alguien, de alguna situación, y han terminado haciendo cosas insólitas. Yo les cuento de una amiga hace poco, por mencionar un ejemplo mínimo, que en sus caminatas ahí en Jardín del Mar se encontró con una persona que vivía en una mediagua, en una situación tremenda, y por conversarle, pues terminó escribiéndole hasta la esposa del presidente de la República, pidiéndole que le diera una casa mejor, y que, bueno, cuento corto, yo creo que se pasó un año, más de un año, toda la pandemia tratando de ayudar a esta pobre mujer, porque además ella se trasladaba a vivir al sur y tenía la angustia de dejarla tirada y sin nadie que la pudiera seguir ayudando. Y cuento corto, consiguió con tanta insistencia y con tanto preguntar y hacer campaña y molestar a sus amigos y a todo el mundo, que le dieran un cupo en un hogar de adultos mayores, una señora de casi 90 años. Y la persona esta quedó realmente muy bien instalada. Pero como digo, ese bajar de nuestra serenidad realmente termina alterándonos en muchos sentidos. Me comentaba que el día que se la fueron a llevar al hogar, apareció, bueno, la primera vez que fue con un asistente social, en fin, a ver su situación y a llevársela, aparecieron otros vecinos, así como pobladores, a alegarle, y que cómo, que con qué derecho se la llevaba, y bueno, se le tiraron encima, hasta habían llamado a carabineros. Bueno, hasta que al final arregló la situación, y la verdad es que la compasión ciertamente puede meternos en serios apuros. Y por eso es comprensible que nos pase que a veces cuando vemos una necesidad o un apuro, tratemos de mirar para otro lado, como hicieron el levita y el otro, que iban por el camino y que en el fondo no quisieron enredarse más de la cuenta. Em, Porque nos pasa que además esa fue una posibilidad donde realmente alguien pudo ayudar, pero yo podría también mencionar muchos ejemplos donde, a pesar de que uno hace lo inhumano por algo o por alguien, no resulta nada, ¿ya? Y yo creo que de alguna forma eso nos cuesta todavía mucho más que habernos fastidiado por algo y haber fastidiado a otras personas tratando de ayudar, porque es la frustración de sentir de que no pudimos hacer nada, ¿ya? Nos rechaza espontáneamente la posibilidad de ese sufrimiento como aparentemente inútil. Y también eso hace que uno quiera, como les digo, muchas veces distraer la mirada. Pero hay un efecto misterioso en ese abrirse y aparecer también en forma como impotente, y que lo menciona el Papa ahora en la carta pastoral, en la Patris Corde, que es muy bonita, y también se las recomiendo, y ahí hago una pequeña cita, el Papa hablando del acogimiento, en el número 4, este es un capítulo dedicado completamente al acogimiento de San José, dice que muchas veces nos alcanzan sucesos inesperados o cosas que nos contrarían, ¿ya? Y él dice, tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacios sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos escogido o elegido, pero está allí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. Y la cita es un poquito más larga, él parte diciendo que la acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. No es algo, no solamente la fortaleza de algunos caracteres o de algunas personalidades, sino que realmente es una virtud que nos da el Espíritu Santo, porque solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. La vida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Y por eso continúa con ese pedacito que les acabo de citar.
el Papa piensa, y creo que también lo hemos experimentado más de alguna vez, cuando nos abrimos a estas cosas, como les digo, que nos contrarían, o que nos decepcionan, o que nos frustran, y tenemos el valor de resistir valientes y dejar que hagan su efecto en nuestro corazón, podemos experimentar, como el mismo Papa dice más adelante, que pueden florecer eh, en medio de las rocas algo nuevo, ¿ah? Vida nueva, y lo hemos visto, ¿ah? Y que muchas veces también, no importa que las cosas parezcan equivocadas o el rumbo que estén tomando, Dios va a hacer despertar y florecer y fructificar semillas nuevas de actitudes o de virtudes que tal vez ni siquiera pensábamos que teníamos. Y estamos permanentemente en ese intento por acoger la realidad tal como es y de poner nuestro corazón en ella a pesar de esa dificultad, ¿ya? Pero también está eh, la otra parte, ¿ya? El segundo riesgo de la compasión, ¿ya? Que es cuando nosotros ponemos, cuando tenemos más a flor de piel la sensibilidad o la empatía. Hay personas que la tienen mucho más fuerte, más desarrollada, y entonces la compasión nos puede impedir decir un no a tiempo, o nos lleva al extremo de sentirnos agobiados por los problemas de los demás, o de sentirnos usados, no retribuidos, conflictuados con los que también reclaman nuestra atención y tienen derecho a ella, ¿ah? ¿Qué hacer? ¿Ah? A este tipo de personas el corazón a veces las lleva por delante, y sin darse cuenta que han dicho que sí una vez más, ¿ah? Sin medir las consecuencias. Por eso esa pregunta, ¿cómo equilibrar a nuestro corazón y asegurarlo para que al ser colocado en el sufrimiento de otros no se pierda, no se enrede, no pierda tampoco la libertad y a largo plazo la alegría de la entrega? ¿No? Porque cuando empiezan a aparecer esos signos de agobio es que algo no está funcionando bien. Es una luz amarilla importante. Algunas pistas o posibles ayudas. Yo creo que tal vez lo primero y lo más importante es hacer siempre consciente por quién hacemos lo que hacemos. ¿Mm? Así quisiera decir, ¿con quién lo hacemos? Si uno tiene un corazón realmente anclado en Dios, y es desde Él, ¿ah? Desde el amor que Dios nos tiene, que realizamos lo que nos sentimos inspirados a hacer, o lo que nos piden, lo que nos solicitan, en el fondo nunca vamos a perder la libertad, ¿ya? Porque muchas veces, como dicen los españoles, se junta el hambre con las ganas de comer, y finalmente si hacemos algo no sabemos si lo estamos haciendo por la necesidad nuestra de ser necesitados, ¿ya? O si efectivamente lo estamos haciendo en forma desinteresada. Una posible ayuda también muy importante, y que el Papa la destaca también en la encíclica, es involucrar a otros, en especial a aquellos a quienes nos debemos, y son definitivamente los más próximos, los que confortan nuestra red de apoyo, la que nos sostiene, ¿ah? Y ahí estoy pensando en la familia, en el marido, en los hijos. Cuando uno no toma en cuenta y no se deja ayudar en las empresas que asume, se puede agobiar más rápidamente de lo que se imagina. Por eso siempre el contar con el apoyo es un factor que nos equilibra en esa entrega. El Papa, vuelvo atrás todavía, el Papa incluso lo dice, ¿no? El samaritano busca un posadero, ¿ah? Es verdad, le paga, pero lo involucra, le pide que lo cuide, que al regreso le va a preguntar, y que también va a pagar lo que es necesario. Él dice textualmente también en la Fratelli Tutti: busquemos a otros y hagamos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor y a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Pero no lo hagamos solos, individualmente. Y ahí dice que el samaritano buscó a un hospedero para cuidar a ese hombre. Como nosotros también estamos invitados a convocar y a encontrarnos en un nosotros que es más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Recordemos que el otro
que el todo es más que la suma de las partes y también más que la mera suma de ellas. Porque aquí hay un misterio increíble, y es que el amor es el único bien, el verdadero amor es el único bien que se multiplica proporcional a la entrega. Lo que ustedes tengan, si lo reparten, se les va a ir acabando. Si yo tengo tiempo y quiero regalar algo de mi tiempo, mientras más regale, con menos tiempo me voy a quedar. ¿Ah? Si yo tengo dinero y lo empiezo a repartir, mientras más reparta, con menos me voy a quedar, etcétera. Todo lo que yo tengo y quiero repartir se va a ir acabando poco a poco. Sin embargo, el amor de verdad se multiplica. Quien ama, dice el Papa, también al final casi de la encíclica, puede tener la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, que no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Y casi hacia el final también dice que es muy lindo ser pueblo de Dios. Y alcanzamos la plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. Yo creo que esa es la invitación, a que uno pueda romper también las paredes del propio corazón para que se pueda llenar de rostros y de nombres. Porque al final, como dice San Pablo, vamos a ser examinados por el amor. Hasta ahí llega mi presentación. Muchas gracias, hermana. Qué linda la presentación, qué lindas las imágenes. La verdad es que yo, como lo hago con celular y no con computador, tengo la suerte de ir haciendo pantallazo de cada laminita. Entonces después yo las edito y las dejo así como para reenviarla, para tenerla. Sí, sí, muy, muy buena la presentación, súper concreta. Muchas gracias. No sé si alguna de las personas que está escuchando esta charla quisiera hacerle alguna pregunta a la hermana, alguna inquietud o algún comentario. O compartirnos algo de su experiencia, pero estoy segura que aquí claro que sí. Hay muchos que tienen experiencias preciosas de haberse arriesgado a la compasión. ¿Y quién? Yo tengo una preguntita, hermana. Yo quería preguntarle cómo encontrar el límite, cómo poner ese límite que nos haga correr un riesgo que sea sano y que sea una compasión que favorezca a todos los involucrados, porque creo que muchas veces en esta compasión femenina uno acarrea al resto de la familia. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo encontrarnos el límite? Hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo. Bueno, yo creo, tal vez ustedes mismas pueden ayudar en este punto. Yo creo que ese es un tema serio, porque es verdad, cuando uno parte con algo y se involucra en alguna situación compleja, se puede involucrar más allá de la cuenta, tal como tú decías, y por eso les decía que tal vez dos ayudas concretas son esa que les mencionaba. En primer lugar, el hacer consciente siempre de nuevo por qué y por quién estamos haciendo lo que hacemos, ¿ya? Porque cuando uno pierde ese norte, se puede perder entera, en todo sentido. Si yo de pronto dejo de considerarme como un mero instrumento, como alguien limitado. Ninguna de nosotras es Dios, ninguna de nosotras va a tener la posibilidad de solucionar completamente una situación, escasamente. La mayoría de las veces no va a ser perfecta la solución, no vamos a lograr hacer todo lo que quisiéramos, pero si yo pongo el centro en mí, y si yo no recuerdo que soy un ser limitado y que tengo recursos limitados, y que Dios me está pidiendo hacer lo que puedo, no todo, sino lo que puedo
¿ya? En el fondo, ahí empieza el resbaladero. Y esa es la consecuencia, por eso les decía, también es una luz amarilla cuando alguien, por ejemplo, se empieza a sentir agobiado, o se empieza a sentir usado, ¿ya? O si empieza a sentir que no tiene la libertad de, no sé, descansar, de decir que no, de hacer otra actividad, de, en fin, de entregar la causa, de pasarla a otras manos. Todos esos son signos, son luces amarillas súper potentes que nos hacen como poner ojo y que nos invitan a volver a preguntarnos por qué lo estoy haciendo, por quién lo estoy haciendo. ¿Ya? Yo creo que de verdad que si uno toma esa herramienta en serio, ¿verdad? Y la aplica, sí, tal cual, o le pide a alguien que quiere. ¿Ah? A las mujeres nos pasa mucho eso, si el marido está ahí para preguntarme de vez en cuando me ve agobiada, bueno, pero ¿por quién lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y nos recuerda esa pregunta que deberíamos tener escrita en alguna parte. En el fondo volvemos a nuestro centro y el hecho de saber que no somos Dios y que no está en nuestras manos la solución total de esa dificultad, nos alivia, nos libera y nos da la posibilidad efectivamente de tomarlo en su correcta dimensión. ¿Ah? No como que nosotros somos el redentor del mundo, porque no lo somos, ¿no? Somos seres limitados. Y la segunda, que yo creo que tú misma me inspiraste, Luti, en eso, que yo creo que es en el fondo involucrar a otros. ¿No? Cuando uno se echa encima solo un proyecto más grande, aquí no estoy pensando en cosas chiquitas, ¿ah? Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, me imagino que a ustedes también, que uno va, por ejemplo, por la calle y se encuentra con un mendigo, tenga o no tenga dinero en la cartera. Uno tiene igual alguna convicción y piensa, dinero no voy a dar, y justo andaba sin las galletitas o sin no sé qué, que uno, o el Super 8 que uno igual regala, casi como que uno ni quiere mirar a esa persona, ¿ya? Porque siente como la impotencia de que no le puede dar nada, pero bueno, pero una sonrisa, un buenos días, un cómo está, cómo se llama, ¿no? Que Dios lo bendiga, todo eso sí lo podemos hacer. Solo que al hacerlo también nos cargamos con un dolor, que es el dolor de no poder remediar mejor esa situación, o más radicalmente, más cristianamente, con más recursos, como sea, ¿ya? Por eso también creo que es importante, eso en chiquitito, ahora cuando son proyectos más grandes, ¿eh? El hecho de compartirlo con otros y de compartirlo en primer lugar con la familia, marido, hijos, es un tremendo seguro. ¿Eh? Si uno tiene un buen grupo de amigas con las que comparte, el no responder en forma visceral y automática, sino que tomarse el tiempo para meditar y ponderar cómo lo voy a abordar y cómo voy a involucrar a otros, también es un tremendo seguro para que en algún momento yo no sienta que estoy sola contra el mundo. ¿Ya? Porque también ese sentimiento de que no hay nadie más que me eche una mano en algo que me queda grande, agobia. ¿No? Y yo creo que es importante como digo, no pensar que yo tengo la solución total, definitiva, que yo tengo una partecita, los demás me pueden ayudar. ¿Mm? Y buscar esa ayuda. No sé si te respondo, pero... Sí, hermana, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera dar su opinión o alguna anécdota, alguna historia de vida o alguna consulta que le quedó en el tintero de lo que nos presentó la hermana? Bueno, a mí, personalmente, hermana, también, años atrás, me pasó un poco eso porque uno como que tiende a decir un poco también lo que decía la Luti, hasta qué punto o cuál es mi límite o hasta qué punto me siento mal por decir que no, hasta qué punto me siento agobiada porque ya estoy haciendo tantas cosas distintas y aportando en tantas cosas diferentes que al final no sé si me está faltando apoyo en Dios, obviamente, o apoyo en alguien próximo, pero a veces uno le pasa la cuenta que uno se siente agobiada. Uno está metido en un grupo, en otro grupo, en el consejo,
en confirmaciones, no sé qué, y al final a mí me pasó años atrás que llegaba diciembre y estaba estresadísima, muy nerviosa, mal. Y ahí como que yo dije, la verdad es que no es que sea peor o mejor cristiano, católico, el dejar de hacer cosas específicas, sino es cuál es mi medida, cuál es mi medida para hacerlo en la manera correcta, en la manera que me dé a los demás, pero que dé lo mejor de mí, que sea puente de Dios, puente de la Virgen, entre personas que pueden ayudar y tienen más situación económica y más posibilidades, y gente que tiene menos posibilidades, hasta qué punto es nuestro límite, porque a uno le pasa que quiere abarcar tanto de repente y se siente capaz y está así como perrito nuevo que quiere hacer, pero a la larga uno le pasa la cuenta, entonces como que al final uno se agobia y no está haciendo las cosas como tan gratamente. Claro. Ajá. No, es muy típico, ¿ah? Tú lo acabas de decir muy bien. Yo creo que por eso también le cité al Papa al final. No se trata de hacer, o sea, la compasión a veces la tenemos mal identificada con hacer, ¿ah? Con hacer cosas, con solucionar problemas económicos, con solucionar temas sociales, una mediagua, o qué sé yo, el título de propiedad de no sé quién, no sé, el alimento que se reparte a los mendigos debajo de la calle, también tiene esa dimensión, ¿ah? Pero siempre espontáneamente conectamos la compasión con eso, ¿no? Y no la conectamos con la actitud a la que hace referencia el Papa, con esa actitud de poner el corazón realmente en el sufrimiento del otro, y que yo les mencionaba también de la Santísima Virgen, o sea, a veces la labor nuestra al darnos cuenta y al percibir una necesidad no va a ser de social, de mejora, entre comillas, de esa situación concreta. A lo mejor es sencillamente estar como la Virgen al pie de la cruz o decirle al Señor, no tienen vino, no tienen vino, no pueden celebrar, yo no lo tengo, no tengo el recurso, no tengo la posibilidad de hacer el milagro, no tengo cómo solucionarlo de otra manera. Sin embargo, tengo la fe, ¿ah? Y la fe inconmovible en que Dios tiene recursos que yo no tengo y que probablemente entre varios vamos a poder hacer algo mucho mejor que si yo lo asumo solo, ¿verdad? Y yo creo que ahí muchas veces también se pone a prueba nuestra religiosidad, o sea, nuestra fe. ¿Realmente tenemos fe o creemos que las cosas dependen de nosotros? ¿Ah? Muchas veces creemos que dependen de nosotros y inconscientemente también como que nos medimos, ¿ah? Como tú decías, nos hacemos un juicio personal, ¿ah? No, estoy mal, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro, y pareciera que mientras más cosas hacemos, mejor somos. No es verdad. Yo puedo hacer 80.000 cosas y puedo escuchar al final del día el reproche del Señor. Marta, Marta, te afanas demasiado, ¿no? Y hay una sola cosa que es importante, no es el afán, no es el afán por el afán, ¿eh? El afán por el afán incluso puede ni siquiera tener valor en el cielo, ¿eh? Por eso les decía, tan bonito como dice el Papa al final, tengan la certeza de que ninguna oración, ¿no? Ningún sufrimiento, nada de lo que ustedes hayan regalado, pedido, implorado, va a quedar como en vano, digo, sin su retribución. Todo eso lo dice en un lenguaje muy moderno, ¿eh? Dice, en el fondo, ningún cansancio, no, nada, ninguna dolorosa paciencia, todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Uno podría decir medio esotérico, ¿eh? Es como una energía positiva que da vueltas por el mundo. Está dicho en claves muy modernas, efectivamente. El Papa tiene un lenguaje genial que le hace sentido a mucha gente, y es verdad, ¿eh? Todo eso, esa buena vibra, entre comillas, independiente de la solución concreta que se pudo lograr, eh, no solo da vueltas por el mundo, lo hace mejor, ¿ah? Y también para recordar, ¿ah? Nuestra fe es una
es una fe realista, llena de esperanza, pero muy realista. El paraíso aquí en la tierra, aunque nos afanemos y nos afanemos, no lo vamos a conseguir jamás, ¿verdad? Lo anhelamos, trabajamos por eso, lo hacemos presente un poquito, pero siempre hay un lado oscuro, un lado negativo, un lado en la sombra, que, que tenemos que aprender a cargar, a llevar, a soportar, a hacerle hueco en nuestra existencia, y que es la participación en la cruz de Cristo, ¿ya? Con eso también nosotros ayudamos, y tal vez ayudamos mucho más efectivamente que con una monedita o un sándwich. Se ve, se toca, es un estímulo para nosotros también poder hacerlo, nos potencia en un sentido positivo, ¿ah? Nos inspira a hacer más, pero en definitiva las categorías en el cielo son diferentes. Entonces, algo ofrecido, algo regalado, incluso la impotencia. Yo muchas veces pienso, y así lo dicen los teólogos, la Virgen al pie de la cruz se considera como corredentora, calculen. Ella no hizo nada, ¿verdad? Pero está ahí al pie de la cruz. Y eso se considera dentro de la teología como corredención. Algo más grande que eso no hay. Que uno podría tener el mundo entero, como dice el Señor, la guatita llena y el corazón contento, y perder su alma. ¿De qué nos sirve? Todos podríamos contar alguna ocasión en la que nos hemos sentido así. Yo creo que habla de tu noble corazón, en primer lugar, ¿ah? Porque probablemente los que no somos tan nobles ya lo echamos al saco del olvido, o aceptamos rápidamente el perdón de Dios en la confesión, cuando lo pudimos decir, cuando lo pudimos expresar, ¿no? Y yo creo que más importante que quedarse pegado en el dolor que te causó, que te digo que de verdad es expresión de tu nobleza, no de ninguna otra cosa. Sigue existiendo. No más tal vez porque siempre uno tiene que preguntarse por qué Dios lo permitió así, ¿ah? Y yo creo que en la búsqueda de esa respuesta uno encuentra la paz. Porque cuando Dios permite algo, incluso traumático como eso, ¿ah? Y que queda como a fuego en el recuerdo, lo hace por un bien, no lo hace por un mal. O sea, el sentido de que te haya sucedido no es para que cargues una culpa eternamente, sino por otro motivo que hay que descubrir, ¿ah? Yo no sé si viste la película La Misión, las misiones jesuitas, ¿la viste? Bueno, hay una escena fantástica que yo la tengo muy grabada y que me ha servido muchas veces como para explicar también un poco el perdona. De alguna manera, eh, este capitán que mata a su hermano, ¿te acuerdas? Por culpa de esa mujer, en el fondo, quiere expiar su culpa y entonces decide hacerse cura. Mal. Porque la vocación es vocación, ¿ah? Claro. Nadie puede entrar Una solución para otras a cosas. solucionar nada, en el fondo buscando una vocación que no tiene, para empezar. Pero bueno, él decide hacerse jesuita, y entonces lo llevan, cuando todavía no, o recién ordenado así, a las misiones, y tienen que subir, ¿se acuerdan de la escena? Va subiendo las cataratas del Iguazú y se cuelga al cuello toda la armadura y todo lo que él tenía de su vida pasada, ¿ah? Se lo cuelga así como para un acto de expiación así súper heroico, y empieza a subir, a subir, a subir, y cada vez como que esta armadura está a punto de tirarlo el catarata abajo y de matarlo, ¿ah? Y en algún momento los indios, ¿no? Que en el fondo también él está espiando toda la barbarie, ¿no? La cantidad de indios que ha matado. Claro, a él le pesa más su hermano, pero también ha matado un montón de indios, se ha llevado no sé cuántos como esclavos a Europa, y esos mismos indios que son parte de su culpa, le ven este ascenso tormentoso y se empiezan a reír de su manera de querer arreglar las cosas. Y terminan con la espada. Uno piensa que le van a hacer un daño a él, como en venganza por lo que él ha hecho, y al contrario lo que hacen es cortar la cuerda con todo ese lastre que lleva, y lo liberan, ¿ah? Y de alguna manera, en el fondo, él se da cuenta que hay que mirar hacia adelante. El Papa lo dice mucho y muchas veces también, no hacia atrás, ¿ah? Hay que mirar hacia adelante y pensar, bueno,
Cuando Dios permite algo así, y estoy segura que si nosotros nos ponemos la mano en el corazón y empezamos a contar, todos vamos a tener más de algún episodio, alguna oportunidad en la que pasamos de largo, miramos al lado, no quisimos hacernos cargo de lo que estaba pasando y encontramos un millón de excusas, ¿no? Y yo creo que, bueno, con eso Dios también nos recuerda algo súper elemental, muy sencillo pero muy liberador. Somos criaturitas, ¿no? Somos criaturas de Dios, somos limitados, pequeños, ¿no? No somos perfectos, por suerte, no somos Dios. Solo Dios es Dios. Por eso Él tiene esa capacidad de perdonarnos todo, ¿sí? Y de regalarnos vida plena siempre, de nuevo, que le pidamos y le digamos con humildad, no pude, no fui capaz. Gracias. ¿Alguien más quiere dar algún testimonio o alguna consulta a la hermana Ángela? Estaríamos ya finalizando este café con alma. Hermana, ¿alguna otra aporte, o sea, comentario, algo que le surja? Pachi, Sí, Margarita. sí. Mira, en cuanto al testimonio que dio ella que carga esa culpa, quiero compartirle algo. Cuando pasan cosas tan fuertes como esa, la hermana dice, Dios sabe cómo hace las cosas. Y a nivel terrenal, a mí me ha dado este resultado. Ese caballero que estaba llorando ahí era para que otra persona pudiera ayudarle. O sea, la superwoman que es ella y que quiere solucionar todo, no era para ella ese caballero. Entonces, el saber que otras personas también tienen compasión y pueden ayudar a otros. O sea, el ser comunitarias en esta compasión a mí me ha ayudado mucho. Y darle las gracias a todas las que han participado. Entré más tarde, pero me interesa mucho el tema. Así que muchas bendiciones por este café con alma. La esencia de mujer que tenemos, sabemos que viene de Dios, pero a Dios rogando con el mazo dando. Y comunitariamente es mucho mejor. Así que bendiciones. Gracias, Pachi. Gracias, Margarita. Pucha, qué rico el aporte de la Margarita. En realidad, qué lindo la apreciación que dio, tan certera para la Mónica, que en el fondo, y para todos nosotros, que en el fondo, que es cierto que uno dice, bueno, en realidad había otra persona que tenía que estar, que sensibilizarse con ese mendigo, que responder por ese mendigo y que ayudarlo. Qué lindo esa apreciación, Margarita. No, realmente linda, Margarita, también te la agradezco y creo que de verdad que sí, sí, son respuestas que pueden, no sé si son la única o la definitiva, pero es cierto, a lo mejor a Dios le bastó con tu compasión, Mónica, y eso era lo que necesitaba, ¿verdad? Y el hecho de la solución concreta o directa, material, le tocaba a otro, y entonces no fue uno, fueron más. Creo que es parte del mensaje tan bonito de la encíclica, o sea, no pensar que somos nosotros el redentor del mundo, sino que entre todos podemos aliviar y podemos ayudar. ¿Ah? Cada uno con su talento, uno con la oración, otro con el sufrimiento y la impotencia, otro con el tiempo invertido, otro con el dinero, otro con el dolor, en fin, ¿sí? Cada uno con lo suyo. Tal cual, cada uno con sus roles. No sé si me va a perder. Lama. Sí, puedo, mira, quería confirmar un poco, me hizo recordar también una experiencia bien fuerte y que tuve la respuesta después. Venía de San Antonio a Valparaíso en un bus y a la altura de Placilla había un vehículo dado vuelta, así en campana totalmente,
y yo podía ver la mano de la persona, solamente la mano, su reloj, que asomaba entre el techo y la tierra, porque el auto estaba totalmente dado vuelta. Wow. Y brota de mí un Padre Nuestro, que era así fuerte, fuerte, fuerte. Y todo el mundo, ¡ay, qué terrible, qué sé yo! Y yo seguía rezando, pero fuerte. El chofer, todos decían, no se puede hacer nada, y empezó a llegar gente, no lo den vuelta porque se puede incendiar y qué sé yo. Y yo seguía ahí sentada y nada más estaba impresionadísima porque veía la mano de la persona. Y el chofer del bus dice, vámonos más, si no se puede hacer nada. Y siguió el bus y en eso venían los bomberos de vuelta y así. Yo quedé mal. Y al otro día en el diario dice, no, cada persona no lo cuenta 2 veces. Se salvó la persona. Bueno, yo a lo que voy, Mónica, me toca ya, que yo me quedé con una cosa también, con una cosa que lo confesaba el padre, de por qué no me bajé. Y el padre me dice, ¿qué cree que iba a hacer usted? ¿Le iba a dar la mano? Entonces yo le había dado la mano, cálmese. La persona se había desesperado más, no piense más, me dice. Lo que usted hizo era lo que había que hacer en ese momento, rezar. Usted rezó. Y mire, me dice, y el Señor le dio la respuesta, porque al otro día en el diario decía, no lo cuenta 2 veces, y la persona era una persona inclusive de edad, y se salvó. Entonces, a veces también a lo que voy, yo creo que con todo el alma uno a veces quiere hacer el bien, y las circunstancias no lo permiten, pero ese clamor al cielo es lo que uno a lo mejor puede hacer. Y creer en eso, o sea, lo más que puede hacer. Más que quedarse en lo que yo no hice, no lo pude hacer, sino que estar en ojalá, estar siempre en esa actitud orante, que digo que del fondo de mi alma, y me importó un pucho que me escuchara, me salió Padre Nuestro que está así. Fue algo muy fuerte. Bueno, lo que quiero decir que el Señor a mí en ese caso me dio la respuesta, porque al otro día salió en el diario. Eso, hermana, y a todas. Gracias. Gracias por tu testimonio. Sí, es verdad. De repente a mí me ha pasado también, años atrás escuché, porque uno de repente, pucha, veo a alguien en la gente, o vi un accidente recién en una moto, pero yo ya tenía que irme, pasé de largo y no podía ir parar. Y en el fondo es rezar por esa persona, rezar por su accidente, rezar por su familia, rezar por lo que Dios tiene preparado para esa persona. Encuentro que también es aliviador. Bueno, hermana Ángela, estaríamos terminando este café con alma maravilloso. Le agradezco a usted, también al hermano Consuelo que está, y a todas las personas que se pudieron conectar hoy día. Este café con alma, como lo dije en un principio, está grabado. Luego que se edite, Paulina y Paul lo van a mandar, lo van a enviar, y nosotros se los vamos a hacer llegar cada uno en los medios, seguramente de donde recibió la invitación. Así que muchas gracias a todos por su aporte, y una vez más, bueno, les recuerdo que están abierta la posibilidad de hacer su aporte voluntario a una cuenta corriente para financiar un poco y darle un poco un cariñito a nuestros charlistas. Así que podemos terminar con una pequeña oración, hermana. Ok. Vamos a seguir aprovechando lo que el mismo Papa nos regaló en la encíclica, que es muy bonito. Los invito a que nos pongamos de nuevo en la presencia del Señor y de la Virgen, espiritualmente en nuestro santuario, y que en un momento de silencio tal vez traigamos a nuestra mente y a nuestro corazón a todas esas personas y a todas esas situaciones que estamos compartiendo actualmente y que nos hacen sufrir y que desafían nuestra compasión, ¿sí? Que por algún motivo son un riesgo, que las miremos
con más atención, o que intentemos no desviar la mirada, sino que decir una palabra, o movilizar a otras personas, o movilizar nuestros propios sentimientos, ¿no? Vamos a dejar esos minutitos como para que los podamos poner también en presencia de Jesús y de la Mater, y que practiquemos un poquito eso que comentábamos, que regula también nuestra entrega, ¿ah? Que sepamos que si están ante nuestra vista y en nuestro horizonte más cercano, con mayor razón están en el horizonte y en el corazón de Dios. Que es más sencillo hacerlo con Él que tratar de hacerlo solas, ¿no? O solos. Que sin duda alguna Dios tiene recursos que muchas veces nosotros no tenemos. También el recurso que somos nosotros mismos, ¿no? Le vamos a pedir que nos pueda usar bien en esas causas. Vamos a pedir también a la Santísima Virgen la gracia de un corazón lleno de sensibilidad y de delicadeza como el que ella tuvo, que le permitió intervenir en favor de las personas de manera tan discreta, tan silenciosa, que ella nos regale ser un poco más como ella misma. Aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste, fuerte, digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Vamos a terminar con la oración del Papa, que también está al término de la encíclica, donde nos invita a rezar: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Ángela. Un lujo de tenerla a usted, de su presentación, de su calidez y de su forma tan clara de exponernos esta parte de la encíclica. Así que muchas gracias de parte de todas las monitoras y también de todos los oyentes y todo. Así que muchas gracias. Con mucho gusto. Me invitan al siguiente, pero con cafecito de verdad. De todas maneras, Sí. de todas Oye, maneras. Pachi, Hay que montarlo en presencial ya. oye, y dejarles a todas invitadas desde ya al próximo Café con Alma, que ya tiene fecha, que es el 24 de agosto, a esta misma hora, hasta ahora por Zoom, porque nuestra exponente es de afuera, no es de aquí cerquita. Así que las esperamos de todas maneras, y ahí vamos a mandarles de nuevo el link para que puedan conectarse. Eso, Listo. gracias. Chao, Okay, gracias. Pauli, Chao. Paul, muchas gracias. Gracias, y nos vemos Pauli. al próximo.